Amigos, son las 7:35 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. ¿Qué ha pasado con el polémico proceso de paz en Colombia? Para brindarles una actualización, hemos invitado el día de hoy al experto en seguridad de la Universidad Central de Colombia, Andrés Nieto. Muy buenos días, Andrés, por acompañarnos, bienvenido. A ustedes por la invitación y un saludo a todas las personas que en este momento nos ven. Andrés, el pasado 4 de enero el gobierno colombiano informó sobre la cancelación del alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional. La guerrilla afirmó que no existía un acuerdo. ¿Qué está sucediendo actualmente con el diálogo entre el ELN y el gobierno de Petro? Bueno, varias cosas para analizar y poner sobre la mesa. Lo primero es que recordemos que esta es la cuarta oportunidad que el país intenta avanzar en un diálogo de paz o un eventual proceso con el ELN. Para el caso fundamental de la actual presidencia, se intentaron retomar unos diálogos que ya se venían dando en la anterior, en la presidencia de Iván Duque, pero que fueron precisamente cancelados y se estaban dando en Quito por un proceso, en este caso, de atentado que se dio en la ciudad y que entre tanto pues no manifestaba la voluntad de las partes, en este caso del grupo armado, para poder avanzar. ¿Qué sorprendió en este último paso que se dio desde la actual presidencia? Que sale un decreto, sale un pronunciamiento oficial, pero lastimosamente luego los mismos negociadores del ELN aducen que no conocían el famoso cese. Y como se decía en el proceso, el cese debería ser bilateral, no debería ser unificado. En medio de toda esta situación, hay tres puntos que hay que poner sobre la mesa. Lo primero es que hay que recuperar la confianza de ambas partes. Y eso solo pasa si realmente las decisiones, antes de ser comunicadas a medios de comunicación y a la opinión pública en general, pasan por un acuerdo en la mesa que se está tratando. ¿Por qué es importante hacer el proceso de negociación hoy? Porque el ELN tiene presencia en 22 de los 32 departamentos del país. Estamos hablando de más de 200 municipios y una presencia armada de más de 6.000 personas, entre los directos, los que hacen parte de las filas armadas, y lo que ellos denominan redes de apoyo, que son personas que se encargan de llevar información, de tramitar procesos, de conseguir las armas y demás, y que generalmente se encuentran en la ciudad. Andrés, el ELN manifiesta que el gobierno de Petro no cumple con los procesos de la mesa y toma las medidas de manera unilateral. Ellos dicen que las conversaciones están en crisis. Quisiera que nos ampliaras un poco y explicaras de qué se trata esta posición del ELN. Efectivamente, parte de entender el proceso de paz, y tal como pasó con las FARC, es entender que no se trata de una rendición. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden tomar decisiones unilateralmente. Y esto es porque Colombia ya demostró con el paso de la historia que no pudo derrotar militarmente ni a las FARC, ni al ELN, ni al Clan del Golfo. Es imposible por el tema del narcotráfico, que es la gasolina. Y entre tanto, al entender que no se trata de una rendición y que no es el gobierno dando órdenes al ELN, sino que es un acuerdo entre ambas partes con unos puntos claves, esto lo que termina es fragmentando la posibilidad de avanzar en el proceso de paz. El proceso se debe basar precisamente en poder tener un acuerdo negociado, acordado, con condiciones de ambas partes, que es fundamental el cese bilateral al fuego, es decir, que no se sigan dando estos enfrentamientos armados donde lastimosamente la ciudadanía la que queda en la mitad. Lo que vimos en este último mes es que al parecer el gobierno, si bien había dialogado algo de un eventual proceso de cese bilateral, no habían llegado a un acuerdo y decidió comunicarlo. Y eso lo que termina es por perder la legitimidad del proceso. Hay que recuperarlo urgentemente, pero eso solo se puede dar si se da el tiempo para que las cosas avancen. ¿Qué quiere decir? Aquí no necesitamos que el proceso salga en un mes, en 2 meses, en 6 meses. Necesitamos que se haga bien, porque estamos hablando de una lucha en la cual, por ejemplo, el ELN lleva más de 50 años activo en el tema militar en este país, que en un año Ahora, perfectamente pueden dar hasta 400 golpes, por ejemplo, de terrorismo. Ahora, Andrés, el presidente Petro conoce muy bien cómo reacciona la guerrilla. En este caso, en este punto de las conversaciones, ¿qué significa que a través de un decreto Petro haya ordenado reanudar las operaciones militares contra el ELN? ¿Cuáles pudiesen ser las consecuencias de esta medida? Bueno, lo que pasa es que el cese se basaba principalmente en evitar los enfrentamientos entre el ejército colombiano y la guerrilla, especialmente en 17 puntos del país, donde ellos tienen prácticamente el control. Que en este momento se reactiven quiere decir que pueden seguir los enfrentamientos militares, son enfrentamientos a fuego, especialmente en las zonas rurales y en las zonas donde el narcotráfico reina, es decir, el cultivo especialmente de cocaína.
Lo que vemos entonces hoy es que estos enfrentamientos no van a parar, pero el detalle de todo es que al final quien queda en la mitad pues son los campesinos que están siendo víctimas y están siendo exiliados. Para poner también una cifra, en la lucha armada que ha tenido el ELN, más de 10.000 personas han sido víctimas directas de este grupo, pero adicional más de 6.700 han sido víctimas de desplazamiento por el control territorial que tienen ellos, porque aquí ya no se trata solo del tema del enfrentamiento con el Estado, sino que tienen control de los territorios, de lo que se siembra, del comercio, de los productos, de la extorsión, del secuestro. Y eso es mucho más grave porque la población es la damnificada en la mitad de todo esto. Te agradezco enormemente que tomes en cuenta el tema de cómo afecta esto a la población, porque leía justamente cómo la gente se ve obligada al confinamiento justamente por estos actos de violencia. Las autoridades hablaban de que las disidencias de la FARC y el ELN protagonizaron justo este martes un enfrentamiento en el que murieron 10 personas. Quisiera que para las personas que no conocen la situación de Colombia, hablaras acerca de cómo esto afecta a las comunidades agrícolas. Bueno, lo que pasa acá es que después de las finales de los 90 y principios de los 2000, los grupos que inicialmente tenían una ideología y que buscaban supuestamente una lucha por el pueblo, terminaron por encontrar en el narcotráfico, en la extorsión y en el secuestro rentas delictivas, es decir, es sumamente rentable en términos económicos la droga en este país. Y lo que pasó es algo que nosotros hemos denominado el enfrentamiento de las venganzas o deudas de honor. ¿En qué consiste esto? En que ya no solo era las FARC contra el gobierno, contra los militares, y ya no era solo el ELN contra los militares, sino que incluso ahora entre ellos hay disputas para quedarse con los negocios, para quedarse con las hectáreas de cocaína sembradas. En el cierre de la administración de Iván Duque, pasamos o tuvimos una disminución del 7% en la cantidad de hectáreas que estaban sembradas con insumos de cocaína, pero una producción que aumentó el 10%. ¿Qué quiere decir? Que ahora en menos territorio producen más cocaína. Y como eso es tan rentable, empezaron a enfrentarse el ELN con los caparrapos con las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo con el ELN, e incluso de forma mucho más macabra, especialmente en la costa Caribe y parte de la Pacífica, empezaron a hacerse alianzas entre ellos para poder garantizar el negocio de la droga. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que nuestros campesinos están en la mitad de una lucha a fuego armada, donde tienen que pagar por poder sacar sus productos agrícolas y que en muchas oportunidades se les obliga, se les amenaza para que cultiven cocaína a costa de amenazarlos con la vida o de quitarle la vida a ellos o a sus familiares. Ahí el Estado no está. Nosotros tenemos municipios, y lo hemos advertido desde la Universidad Central, donde quien reina, quien da las leyes, quien autoriza que salga el producto agrícola, quien autoriza que salgan cosas como la leche, el café, las frutas, son precisamente los grupos armados. Incluso ellos han llegado a dinamizar tarifas, es decir, a poder saber cuánto le van a pagar al campesino por su producción. ¿Y dónde está el Estado? El Estado no está. Y por eso decimos que lastimosamente hoy que tengamos esos fallos en el proceso de paz como un cese unilateral del fuego, lo que hace es volver a victimizar a nuestros campesinos que están en la mitad de una lucha armada, que muchos de ellos no han querido acceder a, por ejemplo, cultivar coca, y lo que terminan es exiliándolos de sus propias tierras, de sus propias fincas, precisamente para garantizar estos grupos que ahí se cultive cocaína o los insumos de la misma. Ahora, esta situación no la desconoce el presidente. ¿Qué ha fallado en esta política para lograr el llamado acuerdo de paz total que se promocionó tanto durante la campaña de Gustavo Petro? Bueno, hay tres cosas en las que Colombia ha fallado sistemáticamente. También tenemos que decir que el gobierno actual lleva menos de 6 meses en la presidencia y que lo que tenemos es el cúmulo de una presidencia anterior que no le prestó atención a tres variables que hoy es el fallo precisamente del proceso de paz con el ELN. El primero, y es que el cese bilateral no debe ser solo al fuego, sino que debe ser también de las rentas delincuenciales. De nada nos sirve que el ELN deje de enfrentarse con los militares, con el ejército colombiano, si sigue extorsionando, si sigue amenazando, si sigue desplazando a nuestra población campesina en las zonas rurales, o si se sigue beneficiando de otro tipo de delitos como el abigeato, es decir, el hurto a ganado. Ahí entonces pasamos al segundo punto, y es que el proceso de paz tiene que demorarse lo que se tenga que demorar para no fracasar. ¿A qué nos referimos? Veamos el caso de las FARC.
En el proceso de paz con las FARC fueron aproximadamente 4 años de negociación y casi 2 de acercamiento. Si nosotros queremos solucionar un problema de una guerra que lleva más de 50 años, en 6 meses va a fracasar el proceso. Y ahí viene el talón de Aquiles de lo que ha intentado esta administración. Y es que ha intentado rápidamente avanzar en los pasos como si esto fuera una lista que hay que chequear uno a uno y sencillamente firmar. Y esto de fondo tiene muchas cosas. Las víctimas, la reparación colectiva, cómo vamos a devolver las tierras a las personas que se las quitaron, quién va a responder por las masacres, quién va a responder jurídica y judicialmente por todas las extorsiones, por las muertes que se han dado. Eso requiere minucia, requiere detalle, requiere filigrana y requiere no apresurarse a salir a decir algo sin que se llegue a un acuerdo real. Pero quizás lo tercero y lo más importante, hay unas prevenciones de parte de ambas partes para poder avanzar. Y esto es porque lastimosamente en el proceso con las FARC, durante el periodo del presidente Juan Manuel Santos, se cumplieron los acuerdos, pero durante el periodo de Iván Duque, lastimosamente el proceso se abandonó, no se les dieron garantías y el gobierno incumplió en gran parte lo que se le había prometido, no solo a los desmovilizados, a los reinsertados, a las personas que ya no estaban en las guerrillas, sino también a la misma población. No hubo inversión social, no llegó el desarrollo en términos de infraestructura, no hubo protección a nuestros campesinos y no hubo garantía de no revictimización. Pero incluso a las personas desmovilizadas tampoco se les garantizó la vida. Muchos de ellos resultaron asesinados luego de firmar el proceso de paz porque el gobierno incumplió. Y esos tres puntos, esos tres ámbitos terminan por consolidarse en desconfianza. Y lo que no puede pasar es que esa desconfianza aumente con comunicados como el que vimos de un cese bilateral que lastimosamente nunca se dio porque nunca se habló. Sí, es una situación bien compleja. Leía, por ejemplo, que en el Arauca, que es una zona bastante afectada, la expectativa se centraba en saber si el gobierno sería capaz de parar pronto la guerra entre el ELN y las disidencias. Y la gente decía que tenía la esperanza de la paz, pero que eran escépticos. Tú que eres profesor universitario, que tienes el contacto con tus estudiantes, con la gente en la calle, ¿pudieses recoger un poco para nosotros cuál es la percepción que tienen los ciudadanos colombianos sobre este proceso de paz? Ese punto es fundamental porque el país está dividido y eso se ha visto en las últimas elecciones, tanto en el plebiscito, en el proceso de todo el proceso anticorrupción, como en las últimas elecciones. Y el país está dividido porque lastimosamente la opinión pública se centra en las grandes ciudades, donde se le apuesta desde sitios que no están siendo víctimas directas de esos enfrentamientos a grandes acuerdos. Pero los que sí sufren, que son las personas que están en el Cauca, en Arauca, en Putumayo, en el Bajo Cauca, en el Urabá antioqueño, ahí donde está el enfrentamiento todos los días, donde todos los días ya se ven enfrentamientos militares, donde todos los días hay un secuestro, las personas sienten desesperanza. Y sienten desesperanza porque creen no solo que el proceso no va a avanzar, sino que si se abandona lo que ya está pactado con las FARC en el proceso anterior, vamos a resultar en una guerra mucho más complicada, porque ya no solo se trata de un proceso fallido, sino se trata ahora de un proceso fallido que no va a permitir que el otro avance. Eso tiene que ponerse sobre la mesa porque las garantías a la ciudadanía son claves. Cuando nosotros hablamos de la reparación a víctimas en Colombia, muchas de ellas no han recibido ni siquiera la situación básica, la renta básica para poder iniciar el proceso de reparación colectiva. Y cuando vemos que no se logró porque el gobierno incumplió en gran parte los compromisos del proceso con las FARC, entonces los ciudadanos, el campesino, la gente de la zona rural, el que todos los días escucha cómo hay bombas, cómo se están enfrentando, dice, pero ¿cuál es la garantía para mí? Yo estoy en la mitad. Hay personas que todos los días tienen que esconderse debajo de sus camas o en los baños en sus casas porque hay enfrentamientos militares. Y ahí empieza también a perderse ya no solo la confianza entre las partes negociadoras, entre el gobierno y el ELN o el resto de eventuales grupos armados, sino también en la ciudadanía que siente que esto sencillamente es un paso que no va a tener futuro. Si tuvieses la oportunidad de asesorar al presidente y a su equipo en esta materia, ¿qué le dirías en base a este contexto del cual estamos hablando y en base a la experiencia pasada en otros procesos de negociación? Fundamental eso porque además ya tuvimos la experiencia de las FARC. Insistimos que el proceso funcionó durante la presidencia de Juan Manuel Santos porque se respetaron los acuerdos y se entendió que era una situación de negociación y no de rendición, pero también sabemos que no debe pasar con lo que pasó con la presidencia de Iván Duque. 3 recomendaciones fundamentales. La primera,
la confianza, la honestidad entre las partes y jugarse las cartas en la mesa de forma directa en la negociación para que todos tengan la misma versión es lo principal. Necesitamos avanzar en confianza y eso no se puede romper con comunicados como este, donde se salen a hacer anuncios que no se hayan pactado en la mesa con los negociadores y con los representantes de ambas partes. Lo segundo, hay que avanzar en pensar que lo único que se tiene que pedir para poder negociar es el cese al fuego. Porque, insistimos, muchos de los territorios, de los más de 200 municipios en los cuales hoy tiene presencia el ELN, también controlan el mercado, también controlan los productos, también controlan qué sale y qué se vende a qué tarifas, e incluso qué niños, niñas y adolescentes van al colegio y cuáles no para ser reclutados en sus filas. Esos puntos son fundamentales para avanzar. La garantía real de poder querer y de tener la voluntad de un proceso de paz se tiene que manifestar en que la población no tiene que estar en la mitad de esta guerra y que tiene que avanzar un proceso de cuidado. Y lo último, no menos importante, son comisiones verificadoras. De nada nos sirve que en la mesa, lejos de los territorios donde se está dando ese enfrentamiento, se diga que no hay ningún tipo de enfrentamiento del fuego, pero que cuando estemos en los territorios se sigan dando. En el proceso de paz hubo comisiones verificadoras internacionales que garantizaron como Naciones Unidas que no se estaban dando esos enfrentamientos o que se estaban cumpliendo el resto de acuerdos. Aquí es fundamental que existan esos procesos de validación, de verificación y que ojalá sean absolutamente equitativos, es decir, que no sean solo de una parte o de la otra. Ojalá organismos internacionales, ojalá diferentes organizaciones que han apoyado otros procesos como en El Salvador y que permitan que acá se garantice que ambas partes están cumpliendo. Qué interesante ese punto que estás hablando sobre el proceso de verificación. Hablabas anteriormente de que justo los campesinos están en el medio, se sienten de manos atadas, no tienen de pronto quien los defienda y son vulnerables en este proceso de negociación. Quisiera que profundizaras en las relaciones de Estados Unidos y Colombia para combatir el narcotráfico. Quisiera que nos presentaras esa visión. ¿Qué se está haciendo en este momento? Quizás ese es el punto que nadie quiere tocar, pero es el punto que realmente va a solucionar el problema, no solo con el ELN, sino con diferentes grupos. ¿Por qué? Porque lo que nos dimos cuenta es que luego que las FARC terminan el proceso de paz, llegaron otros grupos a esos territorios donde ellos estaban para quedarse con el negocio del narcotráfico. Y lastimosamente a este país sí le falta mucho en el discurso, en la acción y en la política contra el narcotráfico. Lo que se ha visto desde los años 80, fundamentalmente en los 90 y los 2000, con planes como el Plan Colombia o el Plan Colombia 2, donde la cooperación con Estados Unidos buscó fumigar y erradicar de forma manual los cultivos de coca, lo que nos dimos cuenta es que sí tuvo un efecto en el corto plazo, pero a largo plazo lo que terminaron estos grupos fue por tecnificarse y por intentar buscar la forma de salir de esos espacios donde estaban siendo fumigados y buscar otros. Entonces, mientras este país no tenga una posibilidad real de combatir el narcotráfico, hay que buscar otras salidas. Y muchos de los expertos lo que dicen es que es hora de poner sobre la mesa el debate de la legalización de la droga, porque si no se pudo militarmente, si no se pudo químicamente, ¿qué otra opción saldría? Hasta que el gobierno no tenga para ese proceso de la gran paz total un discurso exacto de qué va a pasar con el narcotráfico, podremos sentarnos en este país con todos los grupos armados, negociar y sacarlos de esas tierras. Y vendrán otros que quieran quedarse con el negocio porque lastimosamente el narcotráfico es rentable en este país. Claro, y ha logrado un gran poder de penetración en la población y en todo su territorio, según nos explicas. Muchísimas gracias, Andrés, por hablar con tanta claridad sobre este tema que es tan complejo. Feliz día para ti. A ustedes muchas gracias por la invitación. Estábamos conversando con Andrés Nieto, él es experto en seguridad de la Universidad Central de Colombia. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, ya estamos de vuelta con más de Buenos Días. Los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.